Gracias por acompañarme en este episodio del podcast Mi Amiga la Abogada. Mi nombre es Jasmine Ortiz, yo soy abogada laboral y de negocios, y en este espacio te hablo de derecho de una forma sencilla, al grano y sin mucha palabrería, pero siempre con la intención de que aprendas a usar el derecho a tu favor. En el episodio de hoy te voy a hablar del periodo probatorio. El periodo probatorio, en resumen, es un tiempo o un periodo, como mismo dice el nombre, que tiene el patrono para evaluar a un empleado y decidir si quiere que ese empleado continúe siendo parte de la compañía y se convierta en un empleado regular. Antes, el periodo probatorio era de 90 días y para que se activara ese periodo probatorio se tenía que cumplir con varios requisitos, y uno de esos requisitos era que se tenía que firmar un contrato de empleo probatorio antes de que el empleado comenzara a trabajar. Si el empleado comenzaba a trabajar y no había firmado el periodo probatorio, automáticamente se convertía en un empleado regular de la compañía. Y yo recuerdo que esa era una cantaleta que yo tenía con mis clientes, porque a veces en el día a día, ¿verdad?, en el ajoro, podía ser que por alguna razón ese empleado comenzara a trabajar y no se le hubiese firmado su contrato de periodo probatorio. Y en ese caso, pues se perdía la oportunidad de tener ese tiempo para evaluar al empleado y el empleado se convertía en un empleado regular de la compañía. Pero desde el 26 de enero del 2017, con la firma de la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, o como la mayoría de las personas la conocen, con la reforma laboral, se hicieron unas enmiendas a la Ley 80 y como parte de esas enmiendas se cambió lo que estaba relacionado al periodo probatorio. Así que hoy te voy a hablar de los puntos más importantes que debes conocer sobre el periodo probatorio y de lo que está vigente actualmente. Para empezar, uno de los cambios principales es que el periodo probatorio ahora es automático. Ya ese revolú de que hay que firmar el contrato antes de que el empleado empiece a trabajar, ya eso no es importante. Ahora, una vez el empleado es contratado, automáticamente entra como empleado probatorio o en periodo probatorio. El término del periodo probatorio ahora no va a ser igual para todo el mundo. El tiempo que va a durar ese periodo probatorio va a depender del tipo de empleado. Empleados que sean clasificados como ejecutivos, profesionales o administradores bajo la Federal Labor Standards Act van a tener un periodo probatorio un periodo probatorio automático de 12 meses. El resto de los empleados va a tener un periodo probatorio de 9 meses. Sin embargo, el patrono puede disminuir ese periodo probatorio si así lo quiere. Es decir, que tú como dueña de la compañía puedes decidir que en vez de 12 meses o en vez de 9 meses, en tu empresa el periodo probatorio va a ser de 4 meses, de 90 días o incluso podrías eliminarlo si así quisieras. Lo que sí tienes que tener presente es que no te puedes mandar y extender el periodo probatorio. Puedes disminuirlo o acortarlo, incluso eliminarlo, pero no puedes extenderlo. En mi caso, yo no les recomiendo a mis clientes que eliminen o disminuyan el periodo probatorio. Para mí es una herramienta que puede ser bastante útil, pero si tú quieres eliminarlo o disminuirlo, lo puedes hacer. Si en tu lugar de trabajo hay unión y ese empleado está representado por la unión, el periodo probatorio aplicable va a ser el que haya acordado la unión con el patrono. Como ya te dije, el periodo probatorio es un término que tiene el patrono para evaluar a un empleado y decidir si desea que ese empleado continúe trabajando en la compañía y se convierta en un empleado regular. Pero ¿qué pasa si durante ese periodo probatorio el patrono decide que no quiere que el empleado continúe en la empresa? Durante ese periodo probatorio, el patrono puede despedir al empleado en cualquier momento y casi por cualquier razón, siempre y cuando no sea discriminatoria. En mi caso, yo siempre recomiendo a mis clientes que aunque el empleado esté en el periodo probatorio, lo traten como si fuera un empleado regular para efectos de la disciplina progresiva. Si, por ejemplo, ese empleado viola alguna regla, yo siempre aconsejo que se le dé una amonestación y se siga el procedimiento disciplinario como con cualquier otro empleado, y que no se descanse en que es un empleado probatorio y que si sigue violando las reglas lo puedo despedir. Otro punto importante del periodo probatorio es que los empleados en periodo probatorio van a acumular licencia de vacaciones, o como decimos regularmente, días de vacaciones, una vez cumplan los 6 meses en el empleo, y esa acumulación va a ser retroactiva a la fecha de comienzo del empleado. Una pregunta que es bastante común es ¿qué pasa si ese empleado que está en periodo probatorio se acoge a alguna licencia autorizada por ley? En esos casos donde el empleado o la empleada se acoja a una licencia, tu patrono le tienes que dar stop al periodo probatorio hasta que ese empleado se reintegre nuevamente. Una vez el empleado regrese de su licencia, se va a continuar con el resto del periodo probatorio que quedaba pendiente. Por ejemplo, una empleada en periodo probatorio que está embarazada y se va de maternidad cuando todavía le quedan 6 meses de periodo probatorio, pues el patrono tiene que poner en pausa ese periodo probatorio y cuando ella regrese de maternidad, sigue corriendo entonces su periodo probatorio hasta que complete el término de los 6 meses que le faltaban. En el caso de empleados que fueron contratados por una agencia de empleo temporera o mediante un contrato de empleo temporero,
se les va a acreditar el tiempo trabajado hasta un máximo de 6 meses. Esto va a ser así cuando el trabajo que va a realizar el empleado conlleve las mismas funciones que hacía mientras estuvo contratado como empleado temporero. Por ejemplo, si tú contrataste una secretaria mediante un contrato de empleo temporero o mediante una agencia de empleo temporero y esa secretaria lleva 3 meses trabajando y tú la quieres retener sus servicios como secretaria, pues esa empleada puede entrar en un periodo probatorio, pero se le van a acreditar los 3 meses que lleva trabajando. Pero por otro lado, si esa secretaria la quieres retener, pero ahora en vez de secretaria quieres que realice funciones de gerente de ventas, pues no tendrías que acreditarle el tiempo de periodo probatorio porque va a realizar funciones distintas. Es importante que tengas en cuenta que cuando hablamos de meses en esta ley, por ejemplo 12 meses, 9 meses, estamos hablando de 30 días calendarios consecutivos. Así que no te dejes llevar por los meses, porque no todos los meses tienen 30 días y se te puede pasar el término. Mi recomendación siempre es que saques el calendario y cuentes los días uno por uno. Ten en cuenta que si el empleado continúa trabajando luego de que se culmine el periodo probatorio, se va a entender que pasó la prueba, pasó el periodo probatorio y se va a convertir en un empleado regular de la compañía. Recuerda, como siempre te digo, que la información que te brindo es un resumen con la intención de educar y enseñarte a usar el derecho a tu favor. Esta información no sustituye una consulta legal, las cosas no siempre son blancas o negras, así que si tienes una consulta o necesitas más detalles, tienes que comunicarte conmigo a mi amiga la abogada podcast@gmail.com. No te olvides antes de irte de sacar un minutito y dejarme tu reseña en la sección de reviews en iTunes. Dime qué te pareció el episodio, si quieres que discuta algún tema en particular o lo que me quieras decir. Gracias a las que ya han sacado un momentito y me han dejado su mensaje. Y ahora sí, eso es todo por hoy. Gracias por sacar este ratito para escucharme. Nos vemos en la próxima.